Vamos a hacer eje hipotálamo hipófisis. Glándula tiroidea para tiroidea, glándula adrenal y páncreas endocrinal. ¿Ya? Entonces, respecto a la enfermedad endocrina, tenemos que saber que la enfermedad endocrina, la mayoría corresponde a lo que se llama el hipotiroidismo. Los pacientes, del total de los pacientes que uno ve en la clínica, aproximadamente un 11% es un paciente endocrino con hipotiroidismo. Por lo tanto, 1 de 10 perros que ustedes vean va a tener hipotiroidismo. Por eso es una enfermedad tan frecuente. Si evaluamos las enfermedades tiroideas dentro de todas las patologías endocrinas, el hipotiroidismo corresponde a un 71% de los pacientes. En Chile, el segundo lugar es de la enfermedad de Cushing o hipercortisolismo. Y en tercer lugar, la diabetes mellitus. Ahora, en el mundo se establece como segundo lugar la diabetes mellitus y como tercero el Cushing. Por lo tanto, varía según país. En la tabla a la derecha pueden ver en azul las hembras y en rojo los machos. Si se fijan, la mayoría de las razas, o sea, del sexo que tiene enfermedad endocrina son hembras. ¿Ya? Y eso tiene una explicación fisiológica porque en realidad el tejido adiposo genera hormonas también. Por lo tanto, por eso las hembras tienen mayor predisposición a presentar enfermedad endocrina. Por ejemplo, cuando hablamos de diabetes mellitus, la prevalencia en las hembras es del doble a los machos. Y eso porque se produce mayor insulina resistencia por aumento de la grasa a nivel abdominal. ¿Y eso es igual para hembras enteras? Hembra entera es pensar, porque tiene que ver con la grasa abdominal. Lo de las hormonas sexuales es otro mecanismo. Entonces, cuando hablamos del eje hipotálamo hipófisis, vamos a hablar, cuando partimos hablando del hipotálamo, de dos núcleos principales, los núcleos que se conocen como supraópticos y los núcleos que se conocen como paraventriculares. Estos son del grupo de las células neurosecretoras magnocelulares. Esas células neurosecretoras van a ir a una parte que se llama pars nervosa o antiguamente conocida como neurohipófisis. ¿Y se acuerdan de la distribución de la hipófisis? Antes de eso, cuando hablamos anatómicamente en un paciente real, estamos hablando de la hipófisis en esta zona. Ese punto blanco está sobre lo que se conoce como silla turca, es la hipófisis y es la glándula que estamos hablando en estos momentos. Como ven, es bastante pequeña. Esto es un corte sagital de una resonancia magnética de un canino. Entonces, cuando hablamos de la anatomía de la hipófisis se divide en tres partes. Se llama pars distalis, la adenohipófisis, pars intermedia y pars nervosa, la neurohipófisis. Perdón, hay muchos términos y cosas que les voy a enseñar ahora que a lo mejor nunca lo han visto, ¿ya? Lo que yo les voy a decir ahora, háganme caso a mí, ya te lo digo para la vida en el futuro, porque el único tema que sé es este, la verdad. Entonces lo que yo les digo ahora es así, ¿ya? Entonces, tenemos la pars distalis, que es la adenohipófisis, tenemos la pars nervosa, que es la antigua neuro, y la pars intermedia, que es una zona de la hipófisis que está desarrollada principalmente en caninos. El humano la tiene, pero muy poco desarrollada. Lo importante de esta pars, que se llama pars intermedia, es que también genera hormonas, y genera una hormona que se llama ACTH, o la adenocorticotrofina, que es la que estimula la secreción del cortisol desde la glándula adrenal. La característica anatómica entre la adenohipófisis o pars distalis y la pars nervosa es que la adenohipófisis tiene un sistema vascular asociado. Si se fijan acá, vemos todo un sistema de vasos portales, ¿ya? Que llegan a una irrigación. En cambio, la pars nervosa o neurohipófisis tiene ese nombre porque si se fijan acá, no tiene una inervación o una irrigación, sino que son neuronas que liberan sus hormonas por medio de vesículas hacia la zona vascular. O sea, hay una diferencia de vascularización. Por eso se llama pars nervosa, porque son axones que liberan vesículas hormonales. En cambio, la adenohipófisis o pars distalis son un sistema vascular. Es un sistema que se llama sistema porta. Recuerden
al igual que en el hígado, el sistema porta significa un sistema de doble irrigación. Es un sistema vascular que forma una arteria principal, se separa, forma capilares y vuelve a formar una arteria principal. Entonces, cuando ustedes pregunten qué sistemas tiene un sistema porta, no es solo el hígado, también la hipófisis tiene un sistema porta de inervación. Entonces, la adenohipófisis o pars histalis secreta distintas hormonas. Entre ellas tenemos la hormona del crecimiento, la ACTH, que es la adenocorticotrofina, la TSH, hormonas sexuales como la FSH y la LH, que ustedes la ven en retro, la hormona estimulante de melanocitos como la MSH, que produce un cáncer que se llama melanoma, que lo vamos a ver, y la prolactina, que es más relevante en vacas y que produce la sección láctea. En perro y en gato aparentemente no es tan relevante. Y cuando hablamos de la faz nervosa, hablamos de la oxitocina y la ADH o antidiurética. En este caso no la vamos a ver, porque no alcanza. Entonces, las hormonas hipotalámicas son, por ejemplo, una hormona que se llama GnRH, que va a estimular a la hipófisis a que produzca FSH-LH. Tenemos la GHRH, que va a estimular a la GH, y la GH es la hormona de crecimiento. Tenemos también la TRH, o tirotrofina, que estimula a la hormona tiroestimulante, que estimula a la tiroides. Tenemos la PRH, que estimula la prolactina, y la CRH, que a nivel hipofisiario estimula la formación de la ACTH, que se va a estimular el cortisol en la glándula adrenal. ¿Ya? Esto es fisiología, así que no pueden fallar acá, porque la base de la endocrinología es aprenderse bien los ejes. ¿Ya? Cuando uno habla de hormonas inhibidoras, la principal hormona inhibidora por definición es esta, que dice ahí SS. ¿Cuál es la SS? La somatostatina. La somatostatina es una hormona que se produce en el páncreas, ¿ya? En las células delta del páncreas, y tiene como función inhibir. Inhibe la GH, inhibe la TSH, y a nivel pancreático va a inhibir la insulina y el glucagón, que vamos a ver después. Pero cuando hablamos de hormona inhibidora, estamos hablando de la somatostatina. Esa es la importante. ¿Inhibe cuatro hormonas en total entonces? Sí. Vamos a empezar hablando de la glándula tiroidea. La glándula tiroidea, la glándula más importante, entre comillas, por prevalencia, no es que sea más relevante, por prevalencia. Entonces, la glándula tiroidea, anatómicamente, se encuentra entre el tercer y quinto anillo traqueal, pero puede estar en todo su recorrido embrionario. La hormona tiroidea, de manera embrionaria, viaja desde la base de la lengua hasta el corazón y después se aloja a nivel de la tráquea. Por lo tanto, si usted tiene un cáncer de tiroides, puede encontrar, usted puede hacer la tiroides, pero puede quedar remanente en la base de la lengua o puede quedar remanente en el tórax. Si tiene un gato con hipertiroidismo y usted lo opera y le saca la glándula tiroidea para manejar la enfermedad, puede mantener problema en la tiroides porque puede tener un remanente en el tórax o en la base de la lengua. Ahí está cuando un paciente mantiene la signología clínica que puede operar. Respecto a la conformación de la glándula tiroidea, la glándula tiroidea tiene esta imagen de humano. Esta imagen de humano porque tiene una diferencia muy importante con el perro. Siempre se forma por dos lobos tiroideos, pero si se fijan, hay algo que los une, que se llama istmo tiroideo. Eso en el perro y en el gato son remanentes o inexistentes. O sea, esto no lo vamos a ver en el perro o en el gato, o lo vamos a ver como un remanente. ¿Por qué ese antecedente, a diferencia en humanos, es tan importante? Porque si usted tiene un cáncer de tiroides en un lobo tiroideo, usted, si fuera un humano, le tienen que sacar toda la tiroides. Pero si es un perro o un gato, usted puede sacar el lobo tiroideo afectado y el otro lo puede dejar, porque como no hay comunicación, no deberíamos tener metástasis de un lobo a otro. Entonces, por eso es importante conocer que los perros y los gatos tienen un remanente del istmo o no lo tienen. ¿Ya? ¿Qué pasa con la paratiroidea? La paratiroidea la van después, pero van adelante craneales, extracapsulares, y atrás van
caudales intracapsulares. Entonces, cuando usted saca una glándula tiroidea, a lo menos debe dejar una paratiroidea. Y si esta una está bien. Porque en humanos también. ¿Qué pasó? ¿Me quise suceder? ¿En serio? ¿Qué suerte tuvo? En humanos la estirpan, pero si deja usted la mitad de una de las 4, ya tiene producción de calcio que puede ser normal. Y a veces sacan todas y dejan la mitad en el subcutáneo, que también produce calcio. También se hace eso. Entonces, la fisiología de la glándula tiroidea, recuérdenla, que nosotros vamos a tener el hipotálamo produce TRH, vamos a ir a la pituitaria, esto es el nombre antiguo, a la hipófisis vamos a producir TSH, y en la tiroides vamos a producir T4, T3 o T3 reversa, que es la T3 inactiva. Y esto a su vez, como dice acá la flecha, va a realizar un feedback negativo hacia el hipotálamo y la hipófisis. Por lo tanto, cuando uno dice quién regula la misma hormona, lo regula, o sea, la glándula lo regula la misma hormona. Eso es lo que se llama feedback negativo. Si tengo un exceso de T4, voy a disminuir tanto TSH como T4. Por eso es que la TSH es tan importante para evaluar el tratamiento. Por ejemplo, usted tiene un paciente que usted le está dando hormona tiroidea. Y usted quiere saber si le está dando mucha o poca hormona a la tiroides, que es la levotiroxina. Para saber eso, vea la TSH. Si la TSH está suprimida, está baja, significa que mi cerebro, mi hipófisis, está percibiendo que me falta hormona. Y como me falta hormona, bajo la TSH. Entonces así usted puede seguir cómo va su tratamiento de la hormona. Respecto a la fisiología de la tiroides, vamos a hablar de la fisiopatología de la tiroides. Vamos a adelantar esto. Respecto a la fisiopatología de la tiroides, la fisiopatología es la siguiente. Se lo voy a explicar acá. Para entender la fisiopatología hay que entender cómo se forma la glándula, la hormona tiroidea. Eso está en el escrito, pero se lo voy a explicar. En la tiroides existe lo que se llama un folículo tiroideo. Y el folículo tiroideo está formado por un coloide al centro, que el coloide es un contenido líquido, y células alrededor, que son los tirocitos. Entonces, el tirocito, que es la célula, tiene un receptor que se llama receptor NIS o receptor de yodo. Por eso el yodo es tan importante para formar la hormona de la tiroides. Entonces lo que va a hacer es que el receptor entra por el tirocito, o sea, se abre, entra el yodo y el yodo va a entrar a un espacio que está dentro de la unidad funcional que se llama espacio coloideo. El espacio coloideo tiene el nombre coloides. Entonces ya sabemos que vamos a tener ahí cosas coloídeas. Esas son las proteínas, la enzima. Entonces tenemos dos que son muy importantes y muy relevantes. Una es la tiroglobulina y lo otro que vamos a hablar es la tiroperoxidasa. ¿Qué es lo que es? Cuando entra un yodo, el yodo se tiene que unir para formar la hormona tiroidea. Entonces la tiroglobulina es la proteína de anclaje del yodo. O sea, es como una proteína en que se unen los yodos. Entonces, si yo uno 4 yodos, voy a formar la T4 o tiroxina. Si se unen 3 yodos, voy a formar la triyodotironina o la T3. Entonces, ¿dónde se unen los yodos? Se unen a la tiroglobulina. ¿Y quién los une? Los une una enzima. Esa enzima se llama tiroperoxidasa. Entonces tengo una enzima y una proteína. Esto es muy importante clínicamente. ¿Por qué es tan importante? Porque la enfermedad de la tiroides es una enfermedad autoinmune. Entonces, los anticuerpos ¿contra quién van a actuar? Contra la tiroperoxidasa o contra la tiroglobulina. En general, en los perros actúa contra la tiroglobulina. En humanos contra la tiroperoxidasa. Entonces puede decir, ya, me da lo mismo, igual sea que es autoinmune, sea pero una dos. Bueno, pero cuando usted tiene una sospecha de un paciente hipotiroideo y no le aparece en los exámenes, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Tomar los anticuerpos. Y como es un perro, usted puede tomar este anticuerpo contra la tiroglobulina. Si le sale positivo, usted puede diagnosticar un estadio inicial de un paciente hipotiroideo. Por eso es que le sirve conocer la fisiopatología de la enfermedad.
porque después no saben por qué están tomando el anticuerpo antitiroglobulina, por ejemplo. Entonces, por eso tiene que saber eso, ¿ya? Una vez que la tiroperoxidasa unió los yodos a la tiroglobulina, va a formar la T3 o la T4. Esta va a salir al tirocito y el tirocito se va a acumular en una vesícula. Entonces vamos a tener una reserva de T4 y T3. ¿Quién va a exocitar o eliminar o liberar esa reserva hacia el sistema vascular? La TSH. Acá está la TSH. La TSH actúa en un receptor de membrana o de transmembrana que lo que va a hacer va a liberar las hormonas tiroideas a nivel sanguíneo. ¿Ya? Esa es la fisiología de la producción de la hormona tiroidea y que les sirve para conocer la fisiopatología. Una vez que la hormona tiroidea se libera a la sangre, tiene que llegar a actuar en algún lugar. Bueno, viene acá, lo puede ir ahí. Entonces, una vez viaja por la sangre, esto tiene que llegar a una célula. Pero la hormona de la tiroides se viaja con un transportador. Y eso es lo que se conoce como T4 más una proteína plasmática o T4 total. Es una T4 que viaja con un transportador, porque la hormona es hidrofóbica, entonces tiene que ir con un transportador asociado. El 99% de la hormona que viaja en sangre viaja con un ion transportador. Y solo el 1% es la T4 que se llama T4 libre. Esta T4, cuando va a llegar a la célula, la T4 total se separa, forma la libre y entra a la célula. En la célula, en el intracelular, la T4 tiene dos caminos. Si yo quiero generar la actividad o la activación de algo, por lo que se conoce como deiodinasas, las deiodinasas, ¿qué es lo que son? Son enzimas que quitan un yodo. Entonces va a quitar un yodo y va a transformar la T4 en T3. La T3 es la hormona activa por si acaso. Entonces esa es la que va a actuar a nivel celular, a nivel nuclear o citoplasmático. ¿Y qué es lo que hace la T3? Todas las funciones de la hormona tiroidea. Termorregulan, aumentan la producción enzimática, todo lo que vieron ya en fisiología. Entonces, la T3 se activa y actúa. Pero ¿qué pasa si tengo el otro mecanismo? Si por ejemplo hace mucho calor, yo no voy a estar produciendo más calor en mi cuerpo. Entonces toda esta hormona que yo tengo que entra a la célula, en vez de activarse y formar T3 que va a generar más calor y el paciente va a estar más hipertérmico, se va a ir a lo que se llama T3 reversa o se va a inactivar. Y ese mecanismo por el cual una hormona, en vez de activarse, se inactiva. Y eso va a ocurrir cuando yo necesito una señal tan grande. ¿Ya? Y eso también ocurre por otras deiodinasas. Las deiodinasas pueden ser activantes o inactivantes. Entonces, respecto a lo que yo necesite, es para qué camino voy a ir. ¿Ya? Esa reversión o inactivación, ¿no la hacen agregándole nuevamente un cuarto yodo? No, la transforman en T3, pero reversa. Una T3 que se llama inactiva. Sí. El transportador. El transportador son tres. Ahí está. Es un palo largo. Dígame. ¿Cuál es, por ejemplo, en clínica para medir examen, cuáles serían las hormonas? TSH y T4 totales. La T4 libre no está estandarizada en Chile, por lo tanto la medimos. Si estuviera estandarizada, la medimos la T4 libre. Y la T3 no se mide porque es muy variable. O sea, los estudios muestran que puede estar alto, normal o bajo en cualquier tipo de paciente. Entonces la T3 es un error medirla en un hipotiroidismo, por ejemplo. Se toma T4 total y TSH. Y la libre se todavía estandarizada. Entonces, el transportador. Existen tres transportadores que son la globulina transportadora de tirosina, que se conoce como TBG, y la característica de tener una alta afinidad por la hormona, la albúmina, y tenemos una que se llama transretina, ¿ya? O transtirretina. Entonces,
La más importante es la TBG, porque la albúmina, a pesar que hay mucha cantidad, es muy inespecífica, porque la albúmina transporta todo. Entonces la TBG es la relevante, la que es muy importante. ¿Y por qué? Ahora le interesa, como clínico, la transportadora, porque me puede decir, pero esto es bioquímica. ¿No está acá? No está acá. Ya, ¿por qué le interesa? ¿Por qué le interesa el transportador? Porque cuando usted tiene una enfermedad, cualquier enfermedad, esa enfermedad lo que va a hacer es que va a separar la T4 de su transportador. Entonces, le planteo esta situación. Tiene un paciente encima de la mesa, choqueado, séptico, lo que quiera. Y usted dice, yo creo que tiene pinta de hipotiroidio. Y usted le toma la hormona tiroidea, le toma la T4 total. La T4 total le va a salir baja. Y usted puede decir, pero tiene hipotiroidismo. No, le salió baja porque cuando tenemos una enfermedad, lo que hace el cortisol es separar la hormona del transportador. Entonces usted, como está midiendo T4 total, le aparece baja. Pero si usted midiera la libre, le haría aparecer normal. ¿Ya? Eso lo van a ver en medicina, ojalá, que se llama síndrome de tiroideo enfermo, que es un paciente sano, pero como está con otra enfermedad, aparece la hormona baja. Es un paciente sano. ¿Ya? Y ese es el principal error en veterinaria. Por eso es que la hormona es como el transportador es importante. Pues si tiene un transportador, como le decía, con baja afinidad, como la albúmina, entonces si la albúmina baja, no da lo mismo. La hormona va a estar igual de bien. Pero si estamos hablando de la TBG, se va a afectar por cuadros, ya sea cualquier tipo de cuadro inflamatorio, infeccioso, que aumente el cortisol. ¿Ya? Dígame. ¿Cómo se llamaba? ¿Síndrome cuánto? Ya, el síndrome se llama síndrome eutiroideo enfermo. ¿Qué es lo que es? Es un síndrome eutiroideo, es de un paciente normal con la tiroides, pero que tiene una enfermedad. Entonces, usted cuando toma la hormona le salen bajas, pero es porque tiene una enfermedad. Por eso las hormonas no se miden cuando son pacientes enfermos, se miden cuando están, entre comillas, más sanos. Entonces, el hipotiroidismo, esto es de fisio, pero en realidad esto para que se den cuenta que existen 3 tiroidinasas principales, existen más, pero existen activantes como la 1 y la 2, y la 3 es inactivante. ¿Ya? Esto puede estudiarlo y leerlo. Entonces, el hipotiroidismo, como les decía, la enfermedad más frecuente, lo que va a ocurrir en el paciente es que disminuye todo el metabolismo. Entonces el paciente va a tener una disminución de la porción de calor, disminuye la síntesis proteica, tiende a engordar, se vuelve bradicárdico porque la hormona tiroidea genera un cronotropismo. Entonces se vuelve bradicárdico y un paciente letárgico. ¿Ya? Esto que está en rojo es la base de todo esto. ¿Cómo el rojo? El que está en negro es la base del diagnóstico de la tiroides. Dice, si usted tiene una glándula tiroidea disminuida, la TSH tiene que estar alta. Esa es la base y la servir de acá hasta medicina y hasta que ejerza. El hipotiroidismo en los perros, en los gatos y en las vacas es primario principalmente. El secundario, que es el que viene de la hipófisis, es muy raro. Entonces, para yo tener y hacer el diagnóstico del hipotiroidismo, tengo que tener la TSH alta. ¿Por qué la va a tener alta? Porque por eso le dije que estudiaran los feedback. Porque si no tengo producción de hormona tiroidea de la glándula tiroidea, no va a haber feedback negativo en la TSH. ¿Y qué hace la TSH? Va a aumentar. ¿Por qué? Porque estoy produciendo menos hormonas. Entonces TSH alta es el diagnóstico del hipotiroidismo. Nunca normal o baja. ¿Ya? Independiente de la T4. Entonces las causas, como está ahí en negro, la principal es la tiroiditis linfocítica, que es un problema autoinmune de depósito de linfocitos, deficiencia de yodo, cada vez menos visto actualmente. ¿Por qué? Por la sal y los alimentos paletizados tienen sal. ¿Ya? Por eso, en la sal yodada. Incluso en lugares que son de costeros, esto es de humanos, en lugares costeros como Chile y todos los lugares costeros, la sal está más yodada que en otros países por si acaso. Eso para la prevención también del hipotiroidismo.
hipotiroidismo congénito y destrucción tiroidea por tumores. Eso son las muertes. Entonces, como les decía recién, la principal causa donde afecta la artritis linfocítica va a ser en la tiroperoxidasa o en la tiroglobulina. Son los dos lugares principales. Esto no va a pasar. La diferencia de yodo, como les decía, es muy raro por las dietas. Tienen que ser restricciones muy marcados. Pero el yodo también nos puede ayudar. Por ejemplo, existe un efecto que se llama de Wolff-Chaikoff. ¿Qué es este efecto? Es lo mismo que ocurre con la cocaína, por ejemplo, con las drogas. Si usted consume muchas drogas, usted va a ser dependiente cada vez de más dosis. Eso es porque el receptor, lo que ocurre es que genera lo que se llama un down regulation. O sea, el receptor se mete y necesita más dosis para estimularlo. Lo mismo ocurre con el yodo. Si usted le coloca mucho yodo, entonces el receptor se va a endositar o a hacer down regulation. Por lo tanto, va a entrar menos yodo a la célula. Entonces, si yo tengo un paciente felino con una crisis hipertiroidea, que tiene mucha hormona tiroidea, lo que yo puedo hacer es darle un exceso de yodo. Eso va a hacer que el receptor se entre y que no capte yodo y que disminuya la producción de la hormona tiroidea. Entonces, este efecto, que se conoce como Wolff-Chaikoff, lo que va a hacer es que nos va a ayudar como tratamiento en un paciente hipertiroideo con una crisis hipertiroidea. En humanos se le da el Lugol, por ejemplo. Así es como funciona. El exceso de yodo produce una endocitosis, por lo tanto, no va a generar o producir hormona tiroidea. ¿Ya? Entonces, la deficiencia de yodo produce hipotiroidismo, pero el exceso también lo produce. O sea, no es solo deficiencia. El hipotiroidismo congénito es una deficiencia tiroidea, principalmente los anticuerpos maternos. O sea, los anticuerpos maternos, antitiroglobulina o antitiroperoxidasa, pasan la placenta y llegan al cachorro. Por ejemplo, este es un golden de 5 meses de edad. Fíjense que le llega apenas a la rodilla al colega. Es un golden entre comillas enano. Y eso ocurre principalmente por los anticuerpos maternos. ¿Ya? No vamos a poder andar más. En la neoplasia tiroidea, la característica de la neoplasia tiroidea o tumor tiroideo es que puede ser hiper, eu o hipotiroideo. Cuando yo les digo tumor tiroideo, uno siempre piensa, no, tiene un tumor gigante y está produciendo baja hormona. No necesariamente así. Piensen que el tumor lo que hace es ocupar células funcionales. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que al principio las células funcionales empiezan a romper las células. Rompe las células. Y esa ruptura va a liberar más yodo a la sangre. Perdón, más hormona tiroidea a la sangre. Entonces vamos a tener un hipertiroideo. El gato con carcinoma tiroideo va a tener hipertiroidismo. Pero en algún momento lo que va a ocurrir es que ese tumor va a empezar a ocupar cada vez más masa funcional y ya no va a haber tanta T4. Entonces vamos a pasar para el otro lado. Vamos a tener pocas células que usan T4 y vamos a tener un hipotiroidismo. Y también podemos tener un eutiroideo que es normal porque estamos en el equilibrio. Entonces el nódulo tiroideo puede ser cualquiera de las 3 características. Pero, a diferencia del humano, principalmente es un carcinoma sólido maligno. En humanos, generalmente pueden ser carcinomas foliculares, que son benignos y son menores a 1 centímetro. Mucha gente tiene nódulos tiroideos, que no son malignos. Pero en el perro y en el gato, si encuentran un nódulo, hay que sacarlo. Porque por prevalencia, generalmente son malignos. Los quistes, como dice ahí, por definición, son benignos. Uno a veces se asusta y usted puede ver una masa así de grande. Y usted lo ve y es líquido. Da lo mismo, no pasa nada. El quiste es benigno. Entonces la pregunta es, ¿lo dreno o no lo dreno? En general no se drenan. ¿Por qué? Porque los quistes ¿para dónde van a crecer? Para afuera, no hacia adentro. Eso va a causar problemas en ese paciente. Entonces muchas veces un quiste que lo pilla ahí, lo deja. A diferencia de un nódulo. Pero no se saca. Si es muy grande lo puede sacar. Pero generalmente no se hace. Ya, lo voy a explicar.
El síndrome eutiroideo enfermo. ¿Ya? Esto traten de guardar aunque sea un ápice para cuando hagan medicina. Un ápice. Ya le expliqué por qué la T4, cuando veamos la T4 total, va a estar baja, ¿no es cierto? Porque no está unida al receptor, tenemos T4 baja. Pero el diagnóstico definitivo del eutiroideo enfermo es el siguiente. Aparte de la T4 total baja, van a tener la TSH baja o suprimida. ¿Por qué? Porque el exceso del cortisol tiene dos efectos, o la citoquina inflamatoria, son las dos cosas. Cortisol o citoquina inflamatoria. Lo que van a hacer es que a nivel de la hipófisis van a disminuir la producción de la TSH, ¿ya? Y lo otro es que afecta la deiodinasa. Entonces lo que hacen es que afecta la deiodinasa 2 y por lo tanto también disminuye la producción de la TSH. Entonces tiene que ver con que este síndrome van a tener las dos hormonas bajas. Esa es la clave. Las dos bajas. Así usted diferencia un hipotiroidismo primario de uno que no. Por ejemplo, el clásico error es que le llega a un paciente y le dice no, tiene hipotiroidismo porque está gordo y tiene T4 y TSH baja. Ahí usted tiene que decir no, la TSH no puede estar baja, tiene que estar alta. Y si está baja, hay una enfermedad que tiene que diagnosticar. ¿Ya? Tiene que diagnosticar la enfermedad más baja. Eso lo pueden leer después en la progresión del eutiroideo enfermo. Parte con la T4 baja, sigue con la T4 total baja y termina con T3, T4 y TSH baja. Dígame. ¿Cuál es el concepto de tormenta tiroidea? La tormenta tiroidea es cuando usted tiene tan alta la hormona, pero es un concepto clínico. Que cuando tiene la hormona sobre 8, la hormona normal en gatos de estado 5. Si la tiene sobre 8, genera una crisis de taquicardia y eso va a generar una alteración neurológica. Entonces, te dice una taquicardia de una hipertensión severa. Esa es la tormenta tiroidea. ¿Cuál es la...? Una vez escuché hipotiroidismo subclínico. Ya. El hipotiroidismo subclínico, como dice su nombre, es un hipotiroidismo que nos genera signología clínica. ¿Y cómo la diagnostica usted? Con TSH alta y la T4 normal. Entonces, la primera progresión del hipotiroidismo, que usted sabe que va a generar un hipotiroidismo a futuro porque la T4 va a bajar. Pero el diagnóstico de hipotiroidismo es TSH alta, T4 baja. El subclínico es TSH alta y T4 normal. Esa es la característica. Ya, entonces, el hipertiroidismo es lo contrario. Vamos a tener un aumento de la T4 y la T3. ¿Qué va a ocurrir? Taquicardia, baja de peso